Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre tablas de verdad para la declaración bicondicional. De nuevo, aquí están los símbolos a menudo utilizados para lógicas y tablas de verdad. ¿Puede querer pausar el video y mirar estos? Hemos visto estos antes, pero tomemos un momento y revise las declaraciones sí y solo sí, también llamamos declaraciones bicondicionales. Si una declaración es verdadera, significa si P entonces Q es verdadero, y el converso es verdad, significa si Q entonces P es verdadero. Podemos declarar P si y solo si Q en alguna de estas tres formas. Un ejemplo de este sería, si dos líneas son perpendiculares, entonces forman un ángulo correcto, lo que es verdad. Y si esto es en la forma si P entonces Q, si Q entonces P sería, si dos líneas forman un ángulo correcto entonces las líneas son perpendiculares, que también es verdad. Esto sería un ejemplo de una declaración sí y solo sí. Así que podemos declarar que dos líneas son perpendiculares si y solo si forman un ángulo correcto. Pero al completar una tabla de verdad, lo más importante para recordar es esta declaración bicondicional es verdadera si P entonces Q es verdadero, y si Q entonces P es verdadero. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Aquí queremos completar la tabla de verdad para P, Q y P si y solo si Q. Para hacer esto lo que hacemos es crear una tabla con P, Q, si P entonces Q, y luego si Q entonces P y recuerda que la declaración bicondicional será verdadero solo cuando ambas estas declaraciones condicionales son verdaderas. Y por este momento, debemos ser bonitos familiares de que para P Q vamos a tener verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero y falso falso, para las posibilidades de P y Q, y probablemente lo más importante para recordar aquí es que una declaración condicional, si P entonces Q, es solo falso cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Mirando esta declaración aquí, si P entonces P, identificaremos cuando la hipótesis es verdadera. Y la conclusión es falsa, porque esa es la única vez que este condicional será falso. Y aviso que ocurre aquí, tenemos verdadero falso. Y por lo tanto el condicional es falso. Todo lo más es verdadero. Y ahora vamos a hacer lo mismo si Q entonces P, mirando las primeras dos columnas en la orden inversa. Para identificar dónde si Q entonces P va a ser falso, queremos identificar dónde Q es ahora verdadero y P es falso. Mirando estas dos columnas en la dirección opuesta, podemos ver que Q es verdadero y P es falso aquí, y por lo tanto en esta fila si Q entonces P es falso. Y todo lo más es verdadero. No es una completa columna para la declaración bicondicional P si y solo si Q. Necesitamos encontrar dónde en la tercera y cuarta columna son verdaderas. Y aviso que ocurre aquí y también ocurre aquí. Las otras dos filas tenemos falso verdadero y verdadero falso, y de nuevo, ambos tienen que ser verdaderos para que la declaración bicondicional sea verdadera. Espero que ayude a explicar la tabla de verdad para una declaración bicondicional. Gracias por ver.